Chicos, buenas tardes con todos, chicos. Ya estamos entrando ya a la semana número 2 y como nos indica el sílabus, ya hoy día vamos a ver lo que es prácticamente es las relaciones de masa y entre volumen y volumen del suelo. La clase pasada, chicos, vimos todo lo que era la introducción a la norma G050. A ver, espérense un ratito. Ya, entonces, la clase pasada ya vimos todo lo que era pues prácticamente la norma G050 entre suelos y cementaciones. Vimos prácticamente ya que es donde pues prácticamente la norma nos indica que tenemos que presentar un estudio de suelos, ¿no? De forma obligatoria y donde teníamos que presentar un informe técnico del suelo, ¿no? Nos daba los principales parámetros, nos daba pues los puntos de exploración, que es algo muy importante también, ¿no? La distribución de los puntos de exploración, ¿no? También nos daba donde yo iba pues a encontrar mis principales extractos, ¿no? Cuál era el punto de ejecutar, si de repente hacía una calicata, si de repente hacía pues una trinchera, ¿no? También nos daba también los principales parámetros de nuestras condiciones de frontera, qué es lo que pasa cuando de repente yo me encuentro cerca de un canal de riego, cerca de una edificación existente, ¿no? Donde es factible pues poder sacar mi muestra, ¿no? Mi estudio de mecánica de suelo, ¿no? Entonces, el día de hoy ya nos vamos a enfocar a las principales propiedades. Ya sabemos que el suelo o la mecánica del suelo se enfoca en eso, ¿no? Principalmente se enfoca en conocer las propiedades, ¿no? Las propiedades físicas, mecánicas. Entonces, vamos a ver ya con más profundidad cuáles son esas propiedades, ¿no? En qué fase se presenta el suelo, ¿no? Cuáles son sus volúmenes específicos del suelo, ¿no? Cuando yo me doy cuenta que un suelo está saturado, cuando me daré cuenta que un suelo está pues prácticamente con contenido de humedad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy día, ¿ya? Ya, la relación de masa y volumen del suelo, ya, la capacidad de ustedes, chicos, es conocer las relaciones gravimétricas de los suelos. Esa es la principal capacidad del tema de hoy día de hoy, es conocer las relaciones gravimétricas del suelo. Esa es la capacidad que vamos a aprender hoy. Ya, vamos a hablar de las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. Ya. Aceptamos, ya. Como ya vimos en la clase pasada, el suelo constituye un elemento estructural de soporte de cualquier tipo de carga de la edificación, ya sea una carga distribuida, ya sea una carga puntual, ¿no? Ya sea una carga pues prácticamente axial. El suelo va a ser el principal soporte de cualquier tipo de carga al que va a estar sometido. Por lo tanto, es importante el estudio del comportamiento del suelo para que pueda soportar dichas circunstancias. Para el estudio de la mecánica del suelo se le considera al suelo como un conjunto de partículas que están en estado sólido y que poseen vacíos en su estructura. Y estas, dice, y que pueden poseer líquido. Cuando yo me refiero, o cuando hablo, o cuando me refiero a lo que es un estado sólido y un estado líquido, muchas veces el estado líquido está en estado de agua. El estado sólido son las partículas, ¿no? Son las partículas sólidas y líquidas, ¿no? Son estas partículas sólidas y líquidas que las distribuyen y soportan las cargas y presiones. Además, que le dan propiedades a los suelos dependiendo de la proporción en la que se encuentren para encontrar las propiedades de los suelos necesarios hacer ensayos de laboratorio. Para encontrar esas propiedades que me está indicando tanto las partículas sólidas y líquidas, a ver, vamos acá. Para encontrar estas partículas sólidas y líquidas, perdón, ¿no? Que van a dar al suelo o van a dar a la parte del suelo, ¿no? Para que puedan soportar las presiones y cargas, ¿no? Y las demás propiedades que se le atribuyen al estudio, es necesario encontrar, ¿no? Para encontrar esas propiedades es necesario hacer un ensayo de laboratorio de suelo. La siguiente semana vamos a ver ya qué son el ensayo de corte directo, el ensayo de conos. Entonces, ya ahí vamos a ver prácticamente más
a profundidad qué son los ensayos. ¿Ya? Seguimos, chicos. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿Cuáles son las fases del suelo? Habíamos hablado que el suelo va a encontrarse en fases. El suelo siempre va a tener fases, ¿no? Como ya nos habíamos dicho, la fase sólida y la fase líquida. Vamos a ver cuáles son las fases que posee un suelo. Fases que posee un suelo. A ver, para facilitar el estudio de las relaciones de masa y volumen, se suele representar el suelo en tres fases, chicos. En la fase sólida, líquida y gaseosa, las cuales cada fase posee un peso y un volumen definido. Es decir, si hay incremento de presión en la superficie del volumen, estas fases se van a mantener constantes. La fase sólida está formada, la fase sólida está formada principalmente por partículas sólidas del suelo. En su mayoría está formada por partículas sólidas. Tiene una notable influencia en sus propiedades físicas y químicas. Pueden provenir, ojo, estas fases pueden provenir de la desintegración física de las rocas. De repente cuando hay un volcán, de repente cuando erupciona, ya forma, por ejemplo, en la geotecnia, ya en la geología, siempre encontramos diferentes tipos de rocas. Ya sabemos que tenemos roca metáfora, podemos encontrar el balastro, podemos encontrar el granizo, podemos encontrar varios tipos de rocas. Cuando siempre un volcán erupciona, de repente hay una desintegración física de ellos y eso puede formar las partículas, incrementan al suelo y forman partículas sólidas, que también se compone, y el suelo lo va a absorber, también lo va a componer el suelo, ¿no? Acá como nos indica, es decir, se mantienen las propiedades de la roca madre o de la roca posterior o de la posterior alteración química, es decir, que no mantiene las propiedades iniciales. Un ejemplo, la arcilla. La fase líquida como segunda fase, ¿no? Está formada mayormente por el agua, ¿no? Que llena parcial o totalmente los vacíos del suelo. Se suele tomar, para facilitar el estudio, las propiedades conocidas del agua, tomando en cuenta que esta puede contener sulfatos, sales y otros compuestos. Cuando yo de repente encuentro un suelo que tiene bastante agua, yo tengo que también considerar estas partes, los sulfatos, las sales y otros compuestos que me van a presentar en el suelo varias alteraciones. ¿Por qué? Porque los sulfatos y las sales ya contienen agentes químicos que van a influir en que mi suelo de repente no tenga una buena resistencia, una buena rigidez al momento de recibir las cargas. La fase gaseosa, como última fase, cuando ya es gaseoso nos referimos al aire que llena parcial o totalmente los vacíos de la fase líquida, ¿no? Y se desprecia su peso para el cálculo de las propiedades. Muchas veces no lo tomamos en cuenta la fase gaseosa, ¿no? No lo tomamos en cuenta para poder hacerle el cálculo o conocer las relaciones gravimétricas o volumétricas de un suelo. Nos enfocamos mayormente en la fase líquida, ¿ya? Y en la fase sólida, ¿no? Pero también la fase gaseosa es una propiedad que también posee el suelo, pero no mucho lo tomamos en cuenta para poder hacer el cálculo. Estas son las fases que como ya habíamos visto. Habíamos visto que la fase, ¿cuál es la primera fase, chicos? A ver. Teníamos la fase Sólida. La fase sólida. Sólida, la fase sólida. ¿Qué más? La fase Líquida y gaseosa. Líquida y gaseosa. Entonces, este es el famoso diagrama de caja, ¿no? Que se le conoce como el diagrama de caja. Entonces, ¿qué es lo que me indica el diagrama de caja? ¿No? Que el suelo va a tener estas fases, estas principales fases, como ya lo habíamos visto. La fase sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Donde se le conoce al volumen de vacíos,
¿no? Al volumen de vacíos, acá, volumen de vacíos, es igual al volumen del aire o de la fase gaseosa más el volumen de la fase, el volumen de la fase líquida. líquida, el volumen de la fase líquida. Entonces, a la suma de la fase del volumen de la fase gaseosa más el volumen de la fase líquida, se le conoce, ¿no? Como el volumen de vacíos, chicos, el volumen de vacíos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando prácticamente el suelo está en la fase líquida y la parte superior está todo de agua? Ya es un suelo saturado, ¿no? Ya presenta varias saturación. Entonces, cuando decimos que el suelo está totalmente saturado, nos referimos a que todo el volumen de vacíos está ocupado por el agua. Ahí el suelo va a presentar dos fases, ¿no? Sólida y líquida. Entonces, prácticamente, el suelo ya prácticamente ya no presentaría una fase gaseosa, solamente presentaría fase sólida y líquida, nada más. ¿No? En este caso, se eliminaría. Entonces, el volumen de vacíos ya no tendría nada que ver porque ya tendría dos fases. Ya no tendría nada que ver mi volumen, ¿no? Mi volumen gaseoso, ¿no? No tendría nada que ver porque ya tengo sólido y líquido, nada más. ¿No? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ninguna, profe, ninguna. Ya. Ya, chicos, seguimos, ¿ya? El diagrama de caja. El diagrama de caja, ¿cómo le indiqué? ¿No? Para ello vamos a mostrar el diagrama de caja donde los volúmenes se consideran, los volúmenes siempre en el diagrama de caja van a ir del lado izquierdo, ¿no? Y los pesos del lado derecho. Van a ir de esta forma. Como es volumen con la V del lado izquierdo y el peso es del lado derecho, ¿no? Quedando de esta forma el diagrama de caja de esta forma. Ahora, vemos que acá tenemos el volumen de aire o el volumen gaseoso y tenemos el volumen, que esto significa el volumen sólido, donde el volumen del aire, perdón, el volumen líquido, donde el volumen del aire o el volumen gaseoso con el volumen líquido y el volumen del sólido va a ser prácticamente todo este volumen lo que va a abarcar. Esta es la parte de lo que son volúmenes. El peso. El peso también se representa de esta forma. Acá el peso específico de la fase sólida, perdón, de la fase líquida, perdón, ¿no? El peso específico de la fase sólida, ¿no? Y acá sabemos que como es gaseoso no contiene peso, ¿no? Como lo vimos en la anterior diapositiva que no lo tomamos en cuenta, ¿no? Haciendo esta ecuación vamos a tener todo el peso total de la muestra, ¿no? Todo el peso total de la muestra. Y acá, haciendo toda esta ecuación o toda esta relación, vamos a tener el peso total el volumen total de la muestra, ¿no? A ver, una pregunta por ahí, a ver, chicos, voy a revisarlo. Eder Mima, ¿no? Ya. Sí, profesor, recién ingresaba, lo que pasa es que el internet estaba lento. Ya. Ya, a ver los que recién han ingresado, a ver, ¿están ahí o quieren que volvamos de repente a repetir algo? Si les quedó algo, de repente no. Sí, profesor, sería recomiendo. A ver, ¿quiénes han ingresado recién para poder repetir rápido nomás? La alumna Mima Carmen Eder. Ya, Jaime Puján, a ver, Jaime, ¿te escucho? A ver, Jaime, levantaste la mano, Jaime. Profe, por servicio, ¿lo puede volver a repetir, un favor? Ya. Profe, en la parte donde dice
La composición del suelo, ahí recién había ingresado, no lo escuché bien. Ya, chicos, vamos a repetir de nuevo, ¿ya? Ya, de nuevo, desde la primera diapositiva, ya desde la primera, desde el primer PPT, ¿ya? Y cualquier cosa que de repente pase algo, ustedes me van indicando, ¿ya? Ya. ¿Se ve la pantalla, chicos? Ya, sí se ve la pantalla, ¿no? Confirmen, chicos. Normal. Sí se ve, profe. Sí se ve. Sí, se ve, profe. Ya, listo. Entonces, el día, bueno, habíamos hablado de que la semana pasada ya habíamos visto todo lo que es el tema de las, pues, la norma, ¿no? Introducción a la norma, habíamos visto qué condiciones nos pide la norma, qué requisitos nos pide la norma, ¿no? Ya habíamos hablado acerca de eso, ¿no? Pero como ya teníamos conocimiento que prácticamente Espera un ratito, chicos, esperen un ratito. Voy a aprender. Ya, chicos, ya listo. Entonces, como ya habíamos tenido conocimiento la clase pasada, habíamos visto que el estudio de mecánica del suelo se enfoca principalmente en conocer prácticamente las propiedades físicas y mecánicas del suelo, ¿no? Para poder tener una buena reacción al momento de que se va a edificar, al momento de recibir una carga, ¿no? Y principalmente, esas propiedades físicas y mecánicas se conoce pues prácticamente, ¿no? Llevándolo a un laboratorio, ¿no? Pero tenemos que conocer también las propiedades volumétricas y gravimétricas del suelo. Cuando me refiero a propiedades, me refiero a que cada propiedad física y mecánica va a tener prácticamente, ¿no? Un comportamiento, va a tener prácticamente una masa, va a tener un volumen, al cual se le va a atribuir que cada fase o cada fase que presenta el suelo va a tener un comportamiento, ¿no? Y eso lo tenemos que definir, lo tenemos que calcular, ¿no? Esta es la capacidad que vamos a tener hoy día ya en conocer las relaciones gravimétricas del suelo, ¿no? Conocer las relaciones gravimétricas de los suelos, ¿no? Las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. Como habíamos ya hablado anteriormente, el suelo es un elemento estructural, ¿no? Es como un elemento estructural que soporta cualquier tipo de carga en una edificación, cualquier tipo de carga, ya sea una carga puntual, sea una carga distribuida, sea una carga axial, ¿no? Cualquier tipo de carga el suelo va a tener que soportarlo. Entonces, si no tenemos un estudio de comportamiento, no tenemos un estudio, no podemos ver cómo se comporta el suelo o cómo reacciona el suelo hasta esa carga, entonces vamos a tener posibles fallas, ¿no? Posibles fallas en nuestro suelo y en nuestra estructura también, ¿no? Entonces, para el estudio de la mecánica del suelo se le considera el suelo como un conjunto de partículas, ¿no? Que está en tres estados, en estado sólido, líquido y gaseoso. Esos principales tres estados en los que se encuentra el suelo, ¿no? Son estas partículas sólidas y líquidas a las que se distribuyen y soportan las cargas y presiones. 4 y 5, ¿no? A ver, chicos, por ahí, ¿quién habló? Ya, son estas las partículas sólidas y líquidas que se distribuyen y soportan las cargas y presiones y además le dan propiedades a los suelos dependiendo de la proporción en que se encuentran, ¿no? Para poder encontrar todas estas propiedades es necesario hacer pues un ensayo en laboratorio, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fases que poseen un suelo? Porque hemos estado hablando de que el suelo posee fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases que posee un suelo? ¿En qué fase yo me puedo orientar? Puedo decir que está en fase sólida, ¿no? En fase líquida, en fase gaseosa, ¿no? Para facilitar el estudio de las relaciones de masa y volumen, se suele representar el suelo en tres fases. En la fase sólida, líquida y gaseosa, las cuales poseen un peso y un volumen definido. Es decir, que si no hay incremento, o sea, si de repente
de repente mi incremento en mi fase líquida, de repente demasiada agua, no me incrementó, ahí tengo que actuar, ¿no? Pero si de repente, si no incrementó mi presión en la superficie de mi volumen, entonces se mantiene constante mi suelo, se mantiene constante, o sea, no va a tener alteraciones. La fase sólida está formada principalmente por las partículas sólidas del suelo, ¿no? Tienen una notable influencia en sus propiedades físicas y mecánicas. Pueden prevenir de la desintegración de las rocas, es decir, que se mantienen las propiedades de la roca madre, ¿no? O de la posterior alteración química, es decir, no mantiene propiedades iniciales. Un ejemplo, la arcilla. La fase líquida, formada mayormente por el agua, la fase líquida, que llena parcial o totalmente los vacíos del suelo. Se suele tomar para facilitar el estudio de las propiedades conocidas del agua, tomando en cuenta que esta puede contener sulfatos, sales y otros compuestos. En la fase gaseosa es el aire prácticamente que llena el parcial o totalmente los vacíos, ¿no? Pero que deja esta fase líquida, pero no se toma en cuenta para al momento de hacer o realizar pues prácticamente los cálculos de los pesos o de los volúmenes. Ahora vamos a ver las fases que posee un suelo. Ahí tenemos nuestro diagrama de caja. Vemos que tenemos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa, ¿no? ¿Dónde se representa que la fase sólida, ¿no? Es esta parte que está acá, ¿no? Del suelo, una S. Y la fase líquida es prácticamente todo lo que es el agua. Y la fase gaseosa es todo lo que es el aire, ¿no? En este caso se representa como A, se representa como W y como una S, ¿no? Esas son las principales fases en las que hemos estado hablando. Pero cuando yo me refiero a la unión de la fase líquida más la fase gaseosa, ya voy a tener ahí una propiedad volumétrica del suelo. Una propiedad tanto volumétrica como gravimétrica. Entonces, si yo me refiero a esas propiedades, voy a tener ya el volumen de vacíos. Se le conoce, ¿no? Se le conoce a la ecuación de sumar tanto la fase líquida como la fase gaseosa al volumen total de vacíos, ¿no? El volumen total de vacíos es volumen de vacíos, ¿no? Es igual a volumen en la fase líquida más el volumen en la fase gaseosa. Para no confundirnos, entonces, volumen del aire, con su sigla así, volumen del agua. Nada más. ¿Qué pasaría si el suelo presenta prácticamente, está pues con alta napa freática, con agua, ¿no? Entonces, cuando el suelo pues, prácticamente ya se encuentra con bastante agua, al suelo se le considera que es un suelo saturado, ¿no? Es un suelo saturado, cuando decimos que el suelo está totalmente saturado, nos referimos a que todo el volumen de vacío está ocupado por el agua. O sea que todo esto va a tener agua. Ya no va a haber estado gaseoso, sino que va a haber todo va a ser en estado líquido. Entonces, mi suelo va a presentar dos fases nada más, ya no tres, ¿no? Va a presentar la fase sólida, en este caso la fase sólida, mi fase sólida que lo veo acá, y mi fase líquida que lo veo acá. Dos fases va a presentar mi suelo. Cuando está prácticamente la napa freática, ¿no? Bastante alta, ¿no? En mi estrato. Entonces, esto se quiere decir que acá prácticamente la ecuación ya no sería pues volumen, ¿no? Ya no sería un volumen del aire más el volumen del agua, ¿no? Sino que ya se eliminaría ese volumen, ¿no? El volumen del aire, porque ya todo está cubierto de agua, ¿no? Vamos a ver nuestro diagrama de caja. Para ello mostramos el diagrama de caja en los volúmenes, donde los volúmenes se consideran del lado izquierdo, ¿no? Siempre los volúmenes van a considerarse del lado izquierdo, ¿no? Y los pesos del lado derecho, ¿no? Quedando de esta forma, volumen del lado izquierdo y el peso
del lado derecho, donde se representa nuestro diagrama de caja. Vemos nuestras tres fases del suelo, que presentan nuestras tres fases suelo, ¿no? La fase en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, donde se reconoce a la suma, ¿no? O a la relación entre la fase gaseosa y la fase líquida al volumen de vacíos, como habíamos visto, ¿no? Donde también se conoce a la relación de volumen, ¿no? Volumen gaseoso, donde también el volumen líquido y el volumen sólido al total volumen de la muestra, ¿no? Y en la parte de los pesos no consideramos la parte gaseosa, ¿no? Porque es prácticamente aire, ¿no? Consideramos que el peso del agua más el peso sólido va a ser el peso total de la muestra. ¿Ya? Ahí, chicos, ¿alguna pregunta? A ver, chicos, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No, profesor, está claro. Ya. Claro, profe. Ya, a ver, ¿todos claros? Chicos, ahí, ¿todos claros? Profe, no Ya, entendí todos el cuadradito que está el último. A ver, ¿cuál, No lo orbe, profe, por esta. Ya. ¿En cuál has tenido dificultad para poder? Las últimas partes del volumen total, más volumen de agua, más volumen de aire, agua y suelo. Esa Ya, parte ya. no entendí. Ya, vamos a repetirlo de nuevo, ¿ya? Vamos a repetirlo de nuevo, vamos a volver, ¿ya? Desde acá, desde las fases, ¿ya? Desde las fases que posee un suelo, ¿ya? Ya habíamos visto que el suelo se encuentra en tres fases, entre la fase sólida, ¿ya? La fase sólida, líquida y gaseosa. Son tres fases que va a poseer el suelo, ¿no? Tres fases. Entonces presentamos nuestro diagrama de caja. Esto se le conoce como el diagrama de caja, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica acá? Que la fase sólida del suelo se representa con una S, ¿no? Donde nos indica que es la fase sólida. La fase líquida, en este caso, es el agua, ¿ya? La fase líquida es el agua, pero se representa con una W, ¿no? La fase gaseosa es el aire, todo lo que es el aire, y se representa con una A, ¿no? Con una A. Entonces, claro, esto va a variar. ¿Por qué? Porque de repente si ustedes van a otros libros o a otros autores, de repente acá lo consideran pues la fase sólida del suelo como una G, ¿no? Como también el grado de saturación lo consideran como G o como S, ¿no? Pero la ecuación es la misma, ¿no? Entonces, ya conociendo esas tres fases del suelo, asumimos de que si yo tengo la relación entre la fase gaseosa y la fase del agua, voy a tener ya una relación, voy a tener una relación, ya voy a tener una propiedad ahí. Entonces, esta propiedad se le conoce como el volumen de vacíos, Entonces, a la relación entre la suma, entre la relación de la fase gaseosa más la fase líquida, voy a tener ya una relación o una propiedad que se le conoce como volumen de vacíos, ¿no? Volumen de vacíos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente ya este volumen de vacíos o esta fase gaseosa está cubierta por toda esta fase líquida? O sea, ya no tenemos fase gaseosa, ya no hay aire, solamente hay agua por todo el alrededor. Esto pasa en los suelos que tienen alta napa freática, ¿no? Que tienen bastante napa freática. Entonces, eso sucede prácticamente en suelos saturados, ¿ya? Cuando de repente el suelo está con bastante agua, ya se le atribuye que el suelo está prácticamente saturado. Entonces, ahí ya no voy a tener tres fases, voy a tener solamente dos fases nada más, solamente dos. Voy a tener la fase. ¿Qué fase voy a tener ahí? A ver, chicos, a ver, participen todos.
Participen. Líquida. Y gaseosa. Fase, Fase de sólida y líquida. ya, gaseosa no, gaseosa ya no, chicos, ya. Porque la No, gaseosa la no, comprende. no. El agua y el aire, pues, profe. Sólido y líquido. El agua Solamente- y el suelo. Prácticamente, pero a ver, solamente Ya no- la fase sólida y la fase líquida. Recuerden Ya no que hay aire, ya. la fase gaseosa ya está prácticamente Ocupada tomada por el por todo el agua. ¿Ya? Entonces, ahí se representaría de esa forma nomás, chicos. De esta forma. Porque el agua ya ha cubierto toda la parte de la que le atribuía la parte a la fase gaseosa, ¿no? Entonces, la ecuación que vimos acá ya no tendría sentido, pues, ¿por qué? Porque prácticamente ya se eliminaría prácticamente, ¿no? La fase gaseosa, ¿no? Ya, el diagrama de caja. Ya, para ello vamos a mostrar el diagrama de caja donde los volúmenes se consideran, los volúmenes siempre, chicos, se van a considerar del lado izquierdo. Hay otros, por ejemplo, digo, ustedes pueden ir a libros, pueden buscar por acá, por allá, ¿no? Traten, hay un montón, pero los resultados son los mismos, tienen que ser los mismos, pero entre de estar así siempre se consideran del lado izquierdo y la otra del lado derecho, siempre. Donde el volumen es del lado izquierdo, en el diagrama de caja, y el peso es del lado derecho, quedando de esta forma. Ya, ojo acá, chicos, ojo acá, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestras tres fases. Mira, tenemos nuestra fase gaseosa. ¿Qué fase es esta, chicos? Líquido, profe. Nuestra fase líquida y nuestra fase Gaseosa. sólida, ¿no? Sólida. No, sólida, chicos. Sólida. Sí, Sólida. Ya. Chicos, no se confundan. Este es gaseosa con una G. ¿Ya? Esta es fase Líquida. líquida con una L. Y esta es fase sólida con una S. ¿Ya? Esas son las fases. Fase gaseosa, líquida y sólida. ¿Ya? Entonces, vamos primeramente con los volúmenes. Vamos con la parte, ¿no?, del diagrama donde lo considera volumen. El volumen lo considera que volumen de la fase gaseosa, que es fase A, ¿no?, del aire, o fase gaseosa, ¿ya? Más el volumen de la fase líquida, ¿ya? El volumen de la fase líquida, ¿ya? Todo esto sumado me va a dar una propiedad que es la relación, el volumen de relación de vacíos, como lo vimos en el anterior ejemplo, ¿ya? Eso me va a dar, ¿no? Y el volumen total de la muestra, el volumen total, estamos hablando del el volumen de la fase gaseosa, de la fase líquida y de la fase sólida, me va a dar el volumen total de la muestra, el volumen total, todo de la muestra, ¿ya? Ese es en los volúmenes, chicos, eso es en cuanto a los volúmenes. Y en la parte del peso, sabemos que el aire no tiene un peso, ¿no? No tiene un peso, no lo contamos como peso. Entonces, decimos que el peso de la fase líquida, ya, más el peso de la fase sólida, me va a dar todo el peso total de la muestra, ¿ya? Peso total de la muestra. Vamos a conocer sus siglas. Ya, veamos acá qué significa cada sigla o qué significa cada símbolo. ¿Ya? BT ya es volumen, primero volumen total de la muestra de suelo. Lo habíamos visto, ¿no? Volumen de la masa. Acá está. Es esto. Es esto. No, este es el volumen total de la masa o de la muestra.
¿ya? El volumen S, ¿cuál era la S? ¿Cuál fase era nuestra S? La fase sólida, ¿no? ¿No? O el volumen de los suelos. ¿Ya? El volumen de la fase líquida, ¿ya? Acá el BW es el volumen de la fase líquida, ¿ya? Y el BA y el VA es el volumen de la fase gaseosa o volumen de aire, ¿no? Ya tenemos volumen de agua, volumen de aire, volumen de los sólidos y el volumen total de la masa. ¿Ya? El volumen BU y BU pequeña es el volumen de vacíos de la muestra del suelo. Ya habíamos visto esa ecuación, que el volumen de vacíos, ¿ya? El volumen de vacíos volumen de vacíos es igual al volumen de la fase líquida más la fase gaseosa, chicos, más la fase gaseosa. ¿Ya? Y donde el volumen total de la muestra era igual al volumen de vacíos más El volumen de la fase sólida. de la fase sólida, ¿no? Entonces, para tener todo el volumen de la muestra o el volumen de masa, tengo que sumar todo el volumen de la fase líquida, el volumen de la fase gaseosa y el volumen de la fase sólida, ¿no? Tengo que hacer todo eso para poder hallar mi volumen de masa, ¿no? En este caso, mi volumen. ¿Y qué nos dice a cuánto los pesos? A ver, chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Todo claro, profe, todo claro. A ver, no lo ve, Chura, Armas, Todo claro, profe, sí, todo ok, está bien. Todo claro, profesor. Felices, Saúl, Jaimes, Teodoro, Vargas. Está A claro ver, chicos. Ya, Claro, profe. si tienen alguna duda, chicos, ya, no duden, pues, prácticamente no importa, lo volvemos a repetir cuantas veces sea necesario, ¿no? Y tampoco es la Profe. cuestión de que todos aprendan, chicos, ¿ya? Profe, disculpe, el W es el peso, ¿verdad? Sí, W es peso. El W es peso. Siempre vamos a considerar W como peso y la V como volumen, ¿ya? Como volumen. Ya, ¿qué nos dicen en el peso? ¿Qué nos dicen en el peso? Que el WT era el peso total de la muestra, o sea, era el peso total de la muestra, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Acá, WT, que era el peso total de la muestra, ¿no? Era el peso total. Entonces, el WS es el peso de la fase sólida, el peso de la fase sólida de la muestra, y el WV era el peso de la fase líquida o peso del agua. También teníamos peso de la fase gaseosa, chicos. No, profe, no. No, No, porque se coloca acá, pero convencionalmente no se considera nulo, ¿no? Se considera nulo, ¿no? Ya, entonces, ya teniendo esto, vamos a ver un ejemplo. Ya, vamos a ver un ejemplo. Lo he resumido para que puedan prácticamente. Ya vamos a ver prácticamente estas propiedades. Ya acá estas son propiedades volumétricas. Ya. Estas son gravimétricas, ¿ya? Porque entienden prácticamente una porción de la masa o de la gravedad del suelo. Pero ya las volumétricas también tienen, porque estamos hablando de volumen. Ahí vamos a entrar a hablar de lo que son vacíos, porosidad y grado de saturación. No, ya no sé, se confundan acá porque ya son propiedades que estas fórmulas se van a aplicar en lo que es prácticamente, en lo que es la ecuación, ¿no? La ecuación. Las relaciones volumétricas comúnmente usadas para las tres fases en un elemento del suelo son la relación de vacíos, esas son las comúnmente usadas, la relación de vacíos, la porosidad y el grado de saturación. Esas tres van a ser las más usadas, ¿ya? La relación de vacíos E se define como la razón del volumen de vacíos al volumen de los sólidos, donde E es, que era WV, que era
Volumen de vacíos. Eso. Volumen de vacíos. Volumen de vacíos sobre volumen T, que era el volumen total. Volumen total. Volumen total de la muestra, chicos. Muy bien. Ya, ese es prácticamente para poder definir la relación de vacíos. Para poder definir la relación de vacíos. ¿Dónde? También dice dónde. La porosidad, acá, ahora estamos en porosidad, N, se define como la razón del volumen de vacíos al volumen total, o N es igual al volumen total de la masa, Sobre el volumen. ya, sobre el volumen, para poder definir la porosidad N. El grado de saturación se conoce comúnmente como S, ¿ya? O también, a ver, Arma está intentando ingresar, o también se conoce como G. Como G. Ya, S o G van a ser las mismas características, te van a indicar el grado de saturación, chicos. El grado de saturación. ¿Ya? Dice, se define como la razón del volumen del agua al volumen de vacíos. O S, el grado de saturación, es igual a volumen de, ¿qué era W? Fase líquida. Agua. Muy bien, la fase líquida. Y WT, Volumen total. ¿dónde era el volumen total? Muy bien, chicos. Seguimos. Ya, acá ya tenemos ya las propiedades más definidas. Ya tenemos, acá vamos a tener relación de vacíos y porosidad. Acá ya vimos la relación de vacíos, que era esta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad donde los vacíos, que es esto, ya se relacionan con la porosidad? Ahí voy a tener otra ecuación. ¿No? ¿Y qué pasa si el grado de saturación, ya se mezcla o se define con la porosidad? Ahí voy a tener otra ecuación. O también la relación de vacíos va a tener algo que ver con el grado de porosidad. Son ecuaciones muy diferentes, chicos. Ya son diferentes ecuaciones. Ya, a ver, acá vamos a ver uno por uno. Ya, la relación de vacíos y porosidad. N va a ser igual a E, que este va a ser el resultado. E era el resultado de... a ver, chicos. Era el resultado de la relación de vacíos, porque acá despejamos C, ¿no? Con todo esto. Ya, 1 más E. N, la relación entre de vacíos y de porosidad era N, va a ser N es igual a la relación de vacíos entre este factor 1 va a ser un factor, más el resultado de la relación de vacíos. Claro, sí. Ya. El contenido de humedad. El contenido va a ser el peso, es igual al peso de, ¿qué era el peso W? A ver, chicos. El peso de la fase líquida sobre el peso de la fase Sólida. de la fase sólida. A todo eso lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? Y ahí vamos a encontrar nuestro contenido de humedad, ¿no? Que se tiene que representar en porcentaje, porque el contenido de humedad te lo hace una representación en porcentaje, ¿ya? En porcentaje te va a presentar el contenido de humedad. El peso específico con Y, ¿no? Con una Y, es el peso del suelo en volumen unitario, o sea, peso específico por el suelo en un volumen unitario nada más. Ya, esto se define como Y va a ser igual a W a peso sobre el volumen. Ya, ahí vamos a obtener el peso del suelo por volumen unitario, o sea, por volumen unitario. Y el peso específico, acá ya no estamos hablando, bueno, estamos hablando del peso específico. El peso específico puede ser en estado prácticamente, en estado seco, ¿ya? Y acá es en estado prácticamente del suelo, puede ser en estado húmedo, ¿no? O puede ser una muestra recién salida, acá va a cambiar. Donde te dice que el peso específico es igual
¿Qué era WS, chicos? El La peso. fase sólida sobre el volumen. Ya, muy bien. A ver, chicos, todos participen, solamente están participando unos cuantos nomás, chicos. Todos participen, chicos, ¿ya? Todos participen. Queremos que todos... A ver, chicos, ¿tienen alguna duda ahí? A ver, ¿tienen hasta ahí alguna duda? A ver, los veo preocupados, chicos, los veo preocupados. A ver, Chura, Armas, Felices, Guevara, Jaimes, Teodoro, Saúl, Nima, No lo borde. Chicos, no se queden callados. Vamos a, la cosa es Todo aprender bien, todo. profe, todo bien. Profe, Ya, vamos. porosidad, la definición de porosidad no entiendo. Ya, a ver. Estamos en... Ah, acá, ¿no? En relación de vacíos y porosidad. ¿Esa? Sí, profe. Ya. Vamos acá, porque de acá nace esto. Ya, las relaciones volumétricas comúnmente usadas para las 3 fases del suelo, o sea, para mis fases que ya había visto acá, que ya había visto acá, que ya había visto mis fases, ¿no? Ya había visto el significado de mis fases, ¿no? Ya había visto el significado de mis fases. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Ya habíamos conocido las fases del suelo. Ya habíamos visto que a cada abreviatura le habíamos dado, pues, prácticamente un nombre, ¿no? O sea, ya sabíamos que el peso de la fase del agua, perdón, de la fase líquida, se representaba de esta forma. Y el peso de la fase sólida se representaba de esta forma, ¿no? Si yo tenía la suma o tenía la relación de estos dos, me iba a dar todo el peso total de la muestra, ¿no? En este caso, el peso presenta 2 fases, ¿no? 2 fases, porque la fase gaseosa no se consideraba, ¿no? Y así también en mi volumen, en mis fases para poder tener un volumen, ¿no? Ya habíamos tenido conocimiento de eso, ya habíamos también visto en qué significaba cada sigla, ya habíamos visto qué significaba cada sigla. Entonces, íbamos a ver prácticamente sus relaciones. Si acá me indica que las relaciones volumétricas comúnmente usadas para las fases en un elemento del suelo van a ser 3, que en este caso son las más usadas. Son la relación de vacíos, ¿ya? Porosidad y grado de saturación. Un suelo va a tener vacíos, va a tener puntos vacíos, va a tener porosidad también, ¿no? Va a tener porosidad y va a tener un grado de saturación que se satura, ¿no? Que va a exudar el mismo suelo, ¿no? Entonces esos grados, esa relación de vacío, de porosidad y grados de saturación van a tener relaciones. Por ejemplo, la relación de vacíos, en este caso, se representa por E, ¿no? ¿Cómo se define? Se define como la razón del volumen de vacíos al volumen de sólido. Entonces me indica que E va a ser igual al volumen. ¿Qué significaba este? Vacío, profe. Volumen de vacíos. Muy bien. Volumen de vacíos sobre el volumen. El volumen Volumen total. tiempo. No, firme, volumen total. Volumen total. A ver, chicos, volumen total de la muestra. De la muestra del suelo. Volumen total. Por el volumen total de la muestra. ¿Ya? Volumen Ese era, total de la muestra. BT era el volumen total de la muestra, ¿ya? Y este BV era el volumen de vacíos. No, ahí hallamos C, ahí hallamos ahí hallamos la relación de vacíos que tenía el suelo. ¿Qué más? La porosidad, donde la porosidad N va a ser la porosidad, se define como la razón del volumen de vacíos al volumen total. Entonces acá ya va a cambiar la ecuación, donde N, porosidad va a ser igual al volumen total de la muestra, ¿no? Sobre Volumen. el volumen hallado, ¿no? Entonces, ahí prácticamente ya va a cambiar la ecuación, porque vamos a encontrar la porosidad. Ahí vamos a encontrar la porosidad. Y para el grado de saturación, S. Este grado de saturación se puede definir como S o se puede definir como G, ¿no? Lo vamos a encontrar de ambos símbolos. No va a haber problema. ¿Ya? ¿Qué dice el grado de saturación? El grado de saturación se define como la razón del volumen de agua al volumen de vacío. S es igual a S es el grado de saturación.
volumen de peso. Que va a ser igual al volumen De peso sobre pero el volumen de peso de qué Volumen de la fase. fase líquida sobre el volumen Ya. total de la muestra. Muy bien. No solamente es, acá hay que relacionarse, chicos, con volumen. Por ejemplo, si tengo este volumen W es volumen de la fase líquida. Si tengo un BS, va a ser un VS, va a ser volumen de la fase sólida, ¿ya? Si tengo un BA, va a ser un volumen de la fase gaseosa. Entonces, ya hay que ya tenerlo en cuenta, eso. A ver, dice Vargas. Vargas Santiago, ¿no? La batería baja. Ya. A ver, ¿quién más, chicos? Vargas está con batería baja, me acaba de informar. Ya. ¿Ninguno tiene otro percance por ahí, chicos? ¿Nadie? Profesor, por comentarle que A ver, dígame. ¿Te escucho, chicos? A ver, chicos, ¿les escucho? ¿Alguna duda, chicos? Ya, continuamos. Ya, entonces, hasta ahí ya vimos nuestras primeras relaciones. La relación de vacíos, la de porosidad y de saturación. Esto que está acá va a ser muy importante para poder yo hallar una propiedad del suelo. Si de repente me piden hallar la relación pues, de vacíos, ya voy a tener que aplicar esta fórmula. Prácticamente esta ecuación, voy a tener que aplicar esto, ¿no? Si me piden hallar la porosidad del suelo, ¿no? Voy a tener que aplicar esto. Si me piden tener que hallar el grado de saturación, voy a tener que aplicar esto. Pero cuando me piden hallar la relación de vacíos y porosidad, ya está mezclando propiedades. O sea que ya tengo que colocar la relación de vacíos, tengo que mezclar la relación de vacíos con la relación de porosidad o las propiedades con la relación de porosidad, ¿no? Y si de repente me piden tener que hallar el grado de saturación y relación de vacíos, ya tengo que mezclar también las propiedades acá. Estas propiedades se dan dependiendo en qué estado se encuentra el suelo, ¿no? Dependiendo en qué estado se encuentra el suelo. Entonces, estas propiedades van a darse, hay que manejarlo muy bien estas propiedades, chicos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, por ejemplo, acá le digo, relación de vacíos y porosidad. Acá ya cambia la cosa. Acá ya va a cambiar la cosa, ¿no? Porque sabemos que la relación de vacíos es E, ¿no? Este resultado que se va a hallar, E, que se va a despejar E, lo vamos a tener que, donde dice N va a ser, la porosidad va a ser igual, ¿no? La porosidad va a ser igual a E, y E, el resultado de la relación de vacíos hallado, más sobre 1 más el mismo resultado de E, ¿no? De vacíos hallado. Entonces, esta fórmula o esta relación ya me va a dar lo que es relación de vacíos y porosidad, ¿no? Toda esta ecuación. Otra también propiedad muy importante es el contenido de humedad. El contenido de humedad es muy importante porque ya voy a ver mi mezcla, si de repente está húmeda, si de repente está seca, si de repente veo que de repente mi muestra está prácticamente saturada, tiene bastante contenido de humedad, ¿no? Entonces, ¿qué me indica? Que el contenido de humedad, que también es W, va a ser igual a peso en la fase, ¿qué fase, chico? Líquida. En la fase líquida sobre el peso en la fase Sólida. en la fase sólida. Muy bien, por 100, ¿no? Por 100 lo vamos a multiplicar por 100 y esto nos va a dar ¿qué? Nos va a dar el resultado en porcentaje. Nos va a dar en porcentaje porque el contenido de humedad vamos a tener un porcentaje, ¿no? Vamos a tener cuánto es el porcentaje de agua, cuánto es el porcentaje húmedo que va a tener mi mezcla, mi muestra, ¿no? ¿Qué más nos indica? El peso específico. El peso específico del suelo por valor unitario. Ojo, por valor unitario nada más, ¿no? ¿Dónde nos indica que se representa con una Y, ¿no? Con una Y. Con una Y. Entonces, ¿qué nos indica? Que el peso del suelo por volumen unitario, ¿no? Va a ser igual.
El peso específico va a ser igual al peso que vamos a tener ¿sobre cuál, chicos? ¿Sobre qué? Volumen. Sobre volumen. Entonces ahí tenemos el valor unitario. El peso unitario o el volumen unitario por el peso del suelo. Ahí vamos a tener un peso específico ya, solamente unitario. Ya, pero solamente, y el peso específico en seco. Estado sólido. Y el peso específico seco ya va a cambiar. Va a cambiar porque de repente acá en el peso específico ya del suelo de repente no está seco. ¿Por qué? Porque acá yo saqué mi muestra. Acá yo recién hice mi calicata, ya recién hice mi calicata y saqué mi muestra. Está fresca, no está alterada, ¿no? Pero acá el peso específico seco ya ha pasado por un horno, ¿no? De repente agarré mi sartén, ya de repente agarré mi sartén y acá coloqué prácticamente todo el suelo, la muestra, y pasé a ¿qué? Pasé a secarlo, porque mi suelo o mi muestra estaba húmeda. Entonces acá yo he pasado a secarlo, ¿no? A secarlo. Entonces, cuando ya tienes el peso específico seco, o cómo yo calculo ese peso específico, cómo yo me doy cuenta de que cuánto es el peso que voy a tener de esa muestra ya seca, porque ya lo sequé, ¿no? Entonces ahí va a tener otra propiedad, vamos a tener otra fórmula, ¿no? Donde nos indica, ¿no? Que el peso específico seco es igual al volumen, perdón, al peso, ¿en qué estado? Sólido. Sólida. Al peso en estado sólido por el volumen. Volumen. Donde Y de el peso específico va a ser igual a Y. Acá vamos a aplicar el peso del suelo por valor unitario, ¿no? Sobre 1 más el peso, El peso. más el peso. Ya, a ver, chicos. ¿Una pregunta? ¿Hasta ahí alguna consulta? Para pasar a un ejemplo, chicos. Vamos a pasar a un ejemplo. Ya, no. Ya, vamos a pasar. Ya, vamos a pasar un ejemplo, chicos, ya. Vamos a pasar un ejemplo. ¿Dónde? No sé, propiedades, ya, ejercicio número 1. Vamos a poner un ejercicio. Dice, en un estudio de suelo se determinaron las características mecánicas de un estrato. Ok, ya hemos determinado las características mecánicas de un estrato. Ya, pero que nos dice que el estrato es de arena. Encontrándose que al obtener una muestra representativa, acá su volumen era de 450 centímetros cúbicos y su peso húmedo es de 780 gramos. ¿Ya? Ahí que tenemos que el volumen era, acá como dato que tenemos que el volumen era 450, ¿no? 450. Vamos a hacerlo acá mejor. Vamos a subrayarlo acá arribita. ¿No? Acá tenemos ya ese dato, este dato. ¿Ya? Que su volumen era 450 centímetros cúbicos, ¿no? Y su peso era 780 gramos. 780 gramos. Ya, acá te está diciendo que después del secado del lomo, del espécimen, o sea, después de que tú has hecho el secado, que has sacado, ¿no? Pero tú ya tienes su volumen, que era 450 centímetros cúbicos, y su peso húmedo, 780. Pero luego, ¿qué hiciste? Lo secaste. Agarraste, de repente lo calentaste, te fuiste, de repente lo calentaste, y ya bajó. Ha visto que ha bajado ya prácticamente el peso, ¿no? Ha bajado, ya no son 780, ahora son 660 gramos. Son 660 gramos. El peso unitario de las partículas sólidas fue de, acá también te indica el peso unitario te indica que fue de 2.63 kilogramos. Determinar, ¿qué nos pide determinar? Determinar el porcentaje de la humedad. El porcentaje de humedad. La relación de vacíos de la arena en su estado natural, porque acá fue, ¿no? En su estado natural, antes de secarse.
Antes de secarse. La porosidad de la arena en su estado natural. El grado de saturación de la arena, la densidad de la arena, y esto es en su estado antes de secarse, y la densidad de la arena seca. Esto ya cuando ya se pasó, cuando ya se hizo el secado. Ya se hizo el secado. Entonces vamos a hallar uno por uno. Vamos a hallar uno por uno, chicos, ¿ya? ¿Dónde decimos? Vamos a primero calcular el porcentaje de humedad. ¿Ya? Solución. Calculemos el porcentaje de la humedad. A ver, el porcentaje de la humedad, el porcentaje de humedad es también representado por W, que va a ser en porcentaje, ¿no? Porque nos están diciendo el porcentaje de humedad. Esto es igual al peso, el peso en la fase, Líquida. el peso en la fase líquida sobre el peso en la fase, Sólida. el peso en la fase sólida, ¿no? Todo eso lo vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Por 100. Por 100. Entonces reemplazamos nada más. Entonces tenemos el peso en la fase sólida, el peso en la fase líquida, perdón, y tenemos el peso en la fase sólida. Sí, sí lo tenemos, chicos. Sí lo tenemos. Sí. Lo tenemos. ¿Por qué? Porque nos indica que el peso en la fase, acá, en la fase líquida, no, el peso en la fase líquida me indica que es 780, ¿no? 780 gramos. ¿Por qué? Porque recién el peso ha sido sacado. Recién la muestra representativa ha sido extraída, ¿no? Entonces, si esta muestra ha sido extraída y no ha sido adulterada, no ha sido secada, ¿no? Ha tenido un peso, ¿no? Que es 780 gramos. Menos, ya acá vamos a restarlo. ¿Por qué? Porque acá nos indica que después del secado, ¿no? Después del secado, tenemos que hacer la resta para poder hallar el contenido. ¿Cuánto es el contenido de humedad? Porque si tengo mi peso, que lo saqué en fase líquida, también tengo que restar el peso o el porcentaje que pesó después de que yo lo sequé, para poder tener qué porcentaje más o menos tenía la muestra. ¿Ya? Sobre el peso en la fase. A ver, chicos, en la fase. A ver, chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, sobre el Es en peso fase sólida. en la fase sólida. Todo esto multiplicado por 100. Vamos a corroborar si está bien. Vamos a corroborar si está bien. Acá tengo una calculadora. ¿Ya? ¿Dónde vemos? Decimos fracción es 780 menos 660. No, 780 era el peso en su estado húmedo, en su fase líquida, pero también tenemos que restar el peso en su estado seco, porque hemos sacado una muestra representativa, tanto de ambas partes, para tener, ¿ya? Sobre el peso del lomo específico o el peso en seco, en la forma seca, para poder hallar todo el total, el total del. Ya todo esto lo vamos a multiplicar por 100, ¿no? profe. Y esto nos va a dar un valor de 18.18. 18.18, ya acá nos indica, esta línea nos indica que va a tener más decimales, ¿no? 18.18%. Entonces ahí ya tengo mi porcentaje de contenido de humedad, que ha tenido un porcentaje de 18.182%, ¿no? 18.2%. Entonces ya hallé mi contenido o mi porcentaje de humedad. ¿Qué más me pide hallar?
¿Qué más me pide hallar? Relación de vacíos de la arena en su estado natural. Ya, vamos a ver el cálculo de Relación de vacíos. la relación de vacíos. Acá, chico. A ver, la relación de vacíos. ¿Ya? En la relación de vacíos, ¿qué teníamos? ¿Qué habíamos visto en la relación de vacíos? Ya, este prácticamente, ya, esta es una fórmula. Ya, esta es una fórmula de la relación de vacíos. ¿Ya? Donde nos indica, ya, que la relación de vacíos va a ser igual a el peso en la fase, Peso ¿qué fase? de En la estado fase sólido sólida, en estado sólido sobre, sobre volumen de estado sólido. ya, sobre, claro, muy bien, volumen de estado, no, Sólido. Fase sólida. claro, en la fase sólida. Ya, voilà. Entonces, esto quiere decir igual, que vamos a despejar esta fase sólida, ¿no? Vamos a despejar esta fase sólida. Ya, entonces, esto, como vamos a despejar, porque queremos encontrar la relación de vacíos, vamos a despejar, ya como esto está dividido